Muy buenas noches, amigos. Ya estamos con las principales noticias en 24 horas dominical. Esta mañana el juez José Poveda intentó salir del país previo a ser vinculado al caso Purga. La policía lo detuvo en el aeropuerto de Guayaquil y fue trasladado a Quito. Al momento se encuentra en la unidad de flagrancia y será procesado mañana junto a otras 12 personas en este caso. Además, en noticias en temas nacionales, el juez José Poveda, quien intentó abandonar el país la mañana de este domingo, ya se encuentra en la unidad de flagrancia aquí en la capital. Poveda será vinculado al caso Purga junto a otras 12 personas la tarde de este lunes. Pero antes se escucharán los testimonios anticipados de Daniel Salcedo y Mayra Salazar, que son testigos protegidos dentro de este caso. Pasado el mediodía de este domingo, el juez del Guayas, José Poveda, quien será vinculado por el caso Purga, arribó finalmente a la ciudad de Quito, específicamente a la unidad de flagrancia, luego de que la Policía Nacional lograra detenerlo minutos antes de salir del país con destino a Estados Unidos. Y es que Poveda fue mencionado en días pasados por Daniel Salcedo, donde se lo señalaba por presuntamente ser parte de los jueces que favorecían en procesos judiciales. En 2022, Poveda también firmó una boleta de excarcelación a favor de Salcedo, quien en ese entonces estaba siendo investigado por la venta de insumos hospitalarios con sobreprecios. Sin embargo, ahora mencionado por su defendido, Poveda es uno de los 13 nuevos personajes que serán vinculados al caso Purga a las 17 horas de este lunes. Junto con él, Hugo González, quien fue el presidente de la Corte de Guayas en reemplazo de Fabiola Gallardo, ahora presa. También será vinculada a Mercedes Villarreal, exdirectora del Consejo de la Judicatura en Guayas. Así también el coronel Juan Javier Riofrío, comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, entre otras personas. Pero antes, de igual forma, en la Corte Nacional de Justicia a las 8:30 de la mañana, se escucharán las versiones anticipadas de Daniel Salcedo y Mayra Salazar, ambos procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis y testigos protegidos del caso Purga, quienes se espera revelen nuevos detalles de esta trama de corrupción en la que existía la compra y venta de sentencias e incluso el diferimiento de las audiencias en Guayas. Mientras tanto, la audiencia preparatoria de juicio del caso Metástasis, que también estaba programada para este lunes, fue diferida, pues coincidía con la hora programada de los testimonios anticipados de Salazar y Salcedo. Y para este lunes estaba prevista la audiencia de testimonios dentro del caso Purga. A esta diligencia asistirán Mayra Salazar y Daniel Salcedo en calidad de testigos respecto de la trama de corrupción que envuelve a la Corte de Justicia del Guayas. Ambos están procesados por el caso Metástasis, pero darán aportes en el caso Purga. Los procesados en el caso Metástasis, Mayra Salazar y Daniel Salcedo, ofrecen delatar más sobre la corrupción en la función judicial y su testimonio será clave en el caso Purga. No están vinculados a este proceso, pero saben sobre la compra-venta de sentencias y diferimientos de audiencias en Guayas. En esta versión de Daniel Salcedo del pasado 6 de mayo ya se confirman nombres de operadores de justicia involucrados en la trama. Él se refiere a Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte, además de Mayra Salazar, su asesora, y los jueces Reinaldo Ceballos y Johan Marfetán, entre otros. Salcedo lleva ya 2 semanas como parte del sistema de protección a víctimas y testigos. En su versión reconoce que buscaba la forma de evadir audiencias o suspenderlas. Por ello, acudió a Mayra Salazar. La tarifa para estos propósitos era de $2,000 a $5,000. Para la declaratoria de inocencia, Salcedo se fijó una oferta de $50,000 por juez. Pero este oscuro personaje, también vinculado a la corrupción hospitalaria en pandemia, relata que en su deambular por las cortes junto a sus abogados, dice, nos dimos cuenta que efectivamente Mayra Salazar y Fabiola Gallardo eran las flechas para poder manejar a los jueces y conseguir sentencias y diferimientos. Cuenta que al juez Alberto Lino Tumbaco acudió por 3 ocasiones y dice, me solicitaba el valor de $100,000 para la inocencia. Salcedo se refirió también al juez Johan Marfetán. Allí asegura haber entregado a través de uno de los que llama sus operadores $20,000. No obstante, este personaje estrechamente ligado a la corrupción y con alcances inimaginables con el poder, llegó hasta la propia presidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo. Lo hizo a través de Mayra Salazar y en una de sus reuniones reconoce. Dijo que podía ayudarme en mis causas debido a que el caso estaba débil y que los jueces sí le copian. En la versión salta también el nombre del juez Reinaldo Ceballos, a quien asegura haber entregado $70,000 por su traslado a la cárcel 4 de Quito y que las entregas fueron en efectivo a través nuevamente de sus operadores. Salcedo identifica como sus operadores a quienes se encargaban de las entregas de dinero. Da los nombres de Darwin Jacome, David Congo y Joseph.
Al final, se guarda ciertos detalles sobre montos y nuevos nombres para lo que sería su testimonio, previsto para el lunes 3 de junio en Quito, en el caso Purga. Hace 11 días, el presidente Daniel Noboa envió su pedido de consulta a la Procuraduría General del Estado para saber si debe pedir licencia para hacer campaña para los próximos comicios o no. Al día siguiente, el organismo trasladó esa consulta al Consejo Nacional Electoral. En su última gira por Europa lo adelantaba ya. Buscaría los caminos para no encargarle el sillón de Carondelet a su vicepresidenta. El pasado 21 de mayo, horas después de anunciar en medios internacionales que se haría consultas al respecto, Daniel Noboa envió este oficio al Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, para que éste se pronuncie sobre si él, como mandatario electo para culminar el periodo de su antecesor tras la muerte cruzada, debe también pedir licencia para hacer campaña para los próximos comicios. Justamente la duda se genera si la Corte en algunos párrafos dice que esta postulación en este caso del presidente Noboa, no es o no debe considerarse reelección. La duda está en si debe o no aplicarse el artículo 93 de la licencia obligatoria, porque el artículo 93 habla de reelección. No es una consulta fácil. Al día siguiente, 22 de mayo, la Procuraduría General del Estado trasladó esta consulta al Consejo Nacional Electoral. Hay una infracción electoral, ¿sí?, de carácter grave, que es que cualquier servidor público haga campaña electoral o induzca al voto, fuera del tiempo de campaña o dentro del mismo. La Procuraduría, en este sentido, si es que hace un pronunciamiento, tendría que destipificar o suspender la aplicación de este artículo para que Daniel Noboa no sea un infractor. No se puede modificar la ley electoral antes de un año del proceso electoral. Pero ¿cuándo podría haber una respuesta de la Procuraduría a la consulta del presidente Noboa? Este noticiero se contactó con el organismo desde donde se ha respondido que no se pueden adelantar criterios. Sin embargo, se confirma que aparte del Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría ha hecho consultas a la Asamblea Nacional y a la propia Corte Constitucional. No es un tema sencillo. No veo una posible inconstitucionalidad de esta norma, una norma vigente desde el año 2020, que no ha sido demandada previamente, sino por esta situación exclusiva, que obedece a una finalidad política. Y la Corte Constitucional realmente, en sus fallos que tienen índole política, es bastante sesuda y es bastante congruente para no afectar otro tipo de estamentos. La consulta de Noboa se basa en un informe de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, donde se señala un presunto vacío legal con el que se intenta esquivar un pedido de licencia para no encargar la presidencia durante la campaña a Verónica Abad. Por lo pronto, esta semana vence el plazo que tiene el CNE para responder a la Procuraduría. Vamos a una pausa, amigos. Al regresar, hay preocupación en personas de la tercera edad y con discapacidad por el retraso en la devolución del IVA. En algunos casos alcanza ya 8 meses. Ya volvemos con más detalles. Madre e hija son asesinadas dentro de su casa a la tarde de este domingo en el Cantón Durán. Estas muertes violentas se suman a otros 6 crímenes registrados durante este fin de semana en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, donde a la fecha se contabilizan más de 860 muertes violentas. Moradores comentan que las víctimas tenían apenas un par de semanas viviendo en esta casa, ubicada en la cooperativa María Piedad del Cantón Durán, hasta donde la tarde de este domingo llegaron a pie 2 sujetos armados y disparan por la ventana, acabando con la vida de una madre de familia y su hija menor de edad. Y la chica estaba comiendo ahí y le han disparado. La han escuchado como una ráfaga ahí. Ahí me acerqué acá a ver a la ventana y veo 2 cadáveres. La menor de unos 12 años, y la señora dice que tiene unos 30 años, la madre. El padre y abuelo de las víctimas, consternado, comenta que minutos antes les había dejado el almuerzo servido en la mesa, cuando de pronto recibe una llamada que lo alertaba de los asesinatos. Yo no sé por qué hizo ella para que ella me la maten a mi hija y a mi nieta. Yo estoy así ciego porque yo llegué del trabajo, viniendo yo sin trabajo, pero yo no sé por qué me la matan a mi hija. La sorpresa que yo me voy, ese ha sido más o menos golpetazo de como de 12 del día, más o menos, pues así ha sido.
Desconoce si madre e hija estaban amenazadas por una banda delictiva. Eso sí no lo sé yo, porque no he visto ni he escuchado nada. Que han venido y han metido la mano adentro en la ventana y han disparado. Nada más, eso es todo. Por este doble crimen hasta el momento no hay capturados. Mientras que esta es la evidencia del ataque criminal que se registró la noche del sábado 1 de junio. En el sector conocido como Casas de Tigre, en la cooperativa Valerio Estacio, en el noroeste del puerto principal. Aquí 4 sujetos fueron asesinados dentro de este billar clandestino. De acuerdo a los datos de la policía, solo uno de los 4 fallecidos registra antecedentes penales por tentativa de violación. En el mismo distrito Nueva Prosperina, pero en la cooperativa Valle de la Flor, se registró un doble asesinato cerca de las 3 de la mañana del 2 de junio. Según testigos, los criminales se movilizaban a bordo de motocicletas. Con estos últimos hechos violentos registrados este fin de semana en la zona 8 conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón, se reporta en lo que va del año más de 860 muertes violentas. La Policía Nacional continúa realizando operativos para capturar a peligrosos integrantes de bandas criminales, identificados como protagonistas de estos hechos de sangre. A la fecha reportan que 4.709 sujetos han sido detenidos y que han decomisado 1.065 armas de fuego. El señalado por la policía de Ecuador como uno de los cabecillas de la agrupación terrorista Chone Killer, alias Negro Tulio, fue capturado en Panamá y ya fue ingresado a La Roca, la prisión de máxima seguridad en Guayaquil, por el delito de terrorismo. A él y a su esposa, también detenidos, se les investiga por 12 atentados perpetrados en Durán. Esta es la cronología de los ataques terroristas y asesinatos a fiscales del país que se le atribuyen a Julio Alberto Martínez Alcíbar, alias Negro Tulio. El 1 de noviembre de 2022, 3 ataques en el cantón Durán. A las 14 horas con 46 minutos, una policía herida en el circuito El Arbolito. A las 15 horas con 52 minutos, 2 policías asesinados. A las 17 horas, atentado al municipio de Durán con un artefacto explosivo. Mientras que el 15 de mayo de 2023, intento asesinato al alcalde de Durán, Luis Chonillo, en su primer día de gestión. Aquella vez, 2 policías fueron asesinados. Al siguiente mes de ese mismo año, asesinato al fiscal Ángel Palacios. Luego, el 17 de enero de 2024, asesinato al fiscal César Suárez. Todos estos actos terroristas están plenamente realizadas las pericias, alias Negro Tulio sería el que lidera en el sector de Durán a esta facción terrorista de los Chone Killer. El objetivo de alto valor para la policía de Ecuador, alias Negro Tulio, que confirma la Policía Nacional, al menos se sometió a 3 cirugías plásticas para evadir a las autoridades. Llegó al país junto a su esposa Alexandra Germania Estrada Aquino la tarde del sábado, resguardado por la policía panameña. Su fisionomía lo había cambiado con anterioridad, entonces es importante que bajo pericias y trabajos investigativos se logró determinar el paradero. La localización de los capturados se realizó en una residencia ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, Costa Sur. En Panamá, las autoridades panameñas y la Interpol de Ecuador cooperaron para emitir la orden de alerta azul y así facilitar la captura y traslado de los detenidos. De lo que manejaba la Policía Nacional se entiende que él seguía liderando desde allá las acciones terroristas y de sicariato que se direccionaban aquí en el sector. El señalado como uno de los líderes de la estructura terrorista Chone Killers. Tras la audiencia, junto a su pareja, recibieron prisión preventiva por el delito de terrorismo. Ahora Negro Tulio se encuentra en la cárcel La Roca, la prisión de máxima seguridad donde están otros líderes de grupos delictivos y políticos involucrados en casos de corrupción. 874 bloques de cocaína fueron decomisados por la Policía Nacional la madrugada de este domingo en la playa San Lorenzo, en la provincia de Manabí. La droga estaba oculta en 22 sacos de yute en una finca de esa zona. Renacer 11. Ese es el nombre del operativo que ejecutó la Policía Nacional en el sector Las Piñas de la playa San Lorenzo en Manabí. El resultado fue el decomiso de más de 1 tonelada de cocaína, la cual estaba oculta entre matorrales y tierra, en un extremo de una cabaña de caña. Una vez que hacen la verificación, proceden a realizar la extracción de esta sustancia con un total de 22 sacos de yute y un total de 874 paquetes. Hemos evitado que 1 millón de dosis salgan al consumo interno y externo. Según la Policía Nacional, estas sustancias ilícitas estaban previstas de que salgan vía marítima en horas de la madrugada, utilizando las lanchas rápidas o también conocidas como la Go Fast,
por grupos narcodelictivos. Esta sustancia pretendía ser trasladada directamente desde las costas de la provincia de Manabí hacia el exterior por la ruta marítima que utilizan las organizaciones criminales para el envío de estas sustancias ilícitas a Centroamérica y Estados Unidos. Justamente con eso estamos dando un aviso a estas personas, a las personas que se encuentran, no personas, a los delincuentes que se encuentran inmersos en este delito, que la Policía Nacional se encuentra activada, se encuentra realizando los operativos direccionados a este tipo de delitos. Aún se desconoce a qué grupo delictivo pertenecería a esta droga, mas sin embargo la Policía Nacional detalló que se realizarán las investigaciones pertinentes para conocer a quién pertenecería esta tonelada de cocaína incautada. Y hace poco se registró una balacera en un circo en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí. Varios disparos se produjeron en los exteriores mientras decenas de familias hacían fila para ingresar. Un medio de comunicación digital precisamente transmitía en vivo el evento y las imágenes quedaron registradas. Extraoficialmente se conoce que 2 personas fallecieron y una de ellas sería el asambleísta alterno Cristian Nieto. Ya para nuestra emisión de mañana les ampliaremos esta información. Y en otros temas, debido a valores pendientes que alcanzan hasta los 30 millones de dólares, la Factoría suspendió el servicio de alimentación en los centros de rehabilitación social, centros de adolescentes infractores y unidades de aseguramiento transitorio de Guayas. Según un comunicado emitido por esta empresa, ya dejaron de proveer el servicio a partir del 1 de junio y han comenzado con el proceso de desvinculación de más de 200 colaboradores. La Factoría también dijo que las autoridades conocen de esta deuda, pero se niegan a pagarla. Sobre el tema aún no ha existido ningún pronunciamiento oficial. La recaudación del impuesto al valor agregado en Ecuador registra un notable aumento en los meses de abril y mayo. Sin embargo, la devolución de este impuesto para adultos mayores y personas con discapacidad sigue retrasada con hasta 8 meses. Sí, verdad, aquí está, dice. Guillermo Oña, de 87 años, y su esposa Ligia Castillo, de 77, actualmente enfrentan problemas por la devolución del IVA, asegurando que ya son 8 meses de atrasos en los pagos. No es una devolución que nos está regalando el gobierno, es unos derechos adquiridos. Entonces me dijeron que están en proceso, que ya no son de pagar porque plata no tienen. A Ligia le deben $96.29 y a Guillermo $135, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre del 2023. Nos dijeron que iban a pagar de 3 o de 4 meses, todo no, porque no tiene plata. Eso sin contar con los meses de enero a mayo, que aún no han recibido el cálculo de lo que se les adeuda. Entonces eso esperamos que nos devuelva, que ya somos personas ya mayores, deberían devolvernos eso. Guillermo dice que ya no puede trabajar debido a su edad, mientras que Ligia actualmente sufre de artrosis, lo que le genera gastos mensuales en medicamentos. Que ponga la mano en su pecho y piense y diga, no, pues yo también algún día voy a ser mayor. Ante este problema, el director general del Servicio de Rentas Internas afirmó lo contrario a lo que actualmente viven Ligia y Guillermo. Estamos haciendo las gestiones con el Ministerio de Finanzas para que se acrediten estos valores a estos grupos prioritarios. Hemos hecho estas gestiones y como resultado de estas gestiones, al día de hoy, en el grupo de tercera edad nos encontramos al día hasta enero de este año y en el grupo de discapacitados nos encontramos hasta febrero de este año. Esta situación muestra una discrepancia entre lo que reporta el Servicio de Rentas Internas y la realidad que viven los beneficiarios, como Guillermo y Ligia, quienes siguen esperando el dinero que les corresponde para cubrir sus necesidades básicas. Darles a esta gente pobre, gente humilde, ancianos, que tienen ese dinero para cualquier cosa que tienen que gastar. Lo cierto es que a pesar de que la recaudación del IVA aumentó en un 26% en los meses de abril y mayo en comparación con el año 2023, sin embargo, la burocracia y la gestión administrativa en el Ministerio de Finanzas siguen impidiendo el cumplimiento oportuno de las devoluciones. Organizaciones sociales alertan con cifras preocupantes en niños, niñas y adolescentes del país y justamente señalan que, por ejemplo, en la capital, 50.000 menores son parte del listado de desnutrición crónica infantil.
Que los niños son el futuro del país es lo que casi siempre escuchamos. ¿Pero qué se está haciendo por ellos cuando las estadísticas marcan cifras alarmantes? Por ejemplo, el último informe de Pacto por la Niñez y Adolescencia de Ecuador dio a conocer que actualmente entre 600 y 900 mil niños y niñas menores de los 5 años se encuentran fuera de servicios de desarrollo infantil. Con los temas de seguridad, ahí comienza el otro grave problema. No están en el sistema educativo, viven en poblaciones pobres, de mucha violencia, y viene el tema del reclutamiento. Pero a esto se suman otras problemáticas más, como la desnutrición. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, las provincias con mayores niveles de desnutrición crónica infantil son Chimborazo con el 35.1%, Bolívar con el 30.3% y Santa Elena con el 29.8%. Según datos de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, se indica que hay 53,000 niños y niñas aquí en el Cantón Quito que sufren desnutrición crónica infantil. La Fundación Aldea da otra cifra estremecedora. Por ejemplo, que desde el 2014 hasta la fecha, más de 1.700 menores han quedado en orfandad por femicidios, que en la mayoría de casos son ocasionados por sus padres. Entonces los guaguas, los niños, las niñas, adolescentes se quedan al mismo tiempo sin su madre y sin su padre. Y en 4 de cada 10 casos, muchas veces ven la perpetración del delito, es decir, miran, fueron testigos del hecho. La crisis migratoria, el trabajo infantil y la violencia criminal hoy en día también se han apoderado de los más pequeños. Y si bien el gobierno trabaja en estrategias para combatirlas, las organizaciones hacen un llamado para generar políticas que permitan luchar por los derechos de los menores. En explotación sexual, en violencia sexual, en violación, tenemos mucho que hacer. El gobierno tendría que estar alarmado. Establecer una política nacional de protección integral orientada a lograr en cada uno de los momentos de la vida de un niño, de una niña, lograr su desarrollo integral. Actualmente en Ecuador hay 3,3 millones de menores entre 0 y 11 años, lo que representa el 20% del total de la población. 35 delegaciones participaron en el desfile del tradicional danzante en las octavas de Corpus Christi en el Cantón Pujilí. De igual manera, miles de personas se tomaron los jardines y los 90 castillos como parte de esta fiesta ancestral en la provincia de Cotopaxi. La esencia de las octavas del Corpus Christi en el Cantón Pujilí es el desfile autóctono de los tradicionales danzantes, personajes que danzan en agradecimiento a la Pachamama. El danzante ancestral que baila como personaje principal de esta celebración en agradecimiento a la Madre Tierra, al Taita Sol, porque hay que agradecer, hay que tributar. 35 delegaciones danzaron por las calles de la ciudad. Los tucumbis son una de las agrupaciones más antiguas del Cantón Pujilí. Junto a su familia, buscan mantener viva esta tradición ancestral. El grupo indígena Mose que danza los tucumbis participa 75 años. Y todavía yo tengo que participarme. Julián y María Francisca tienen que valorizar, tienen que participar. Hasta la muerte, ahí me desaparece mi música, mi danza, mi baile, mi Corpus Christi, mi patrimonio cultural. Yo paisano y machico. Los pujilenses se sienten identificados con esta manifestación cultural ancestral. En el tiempo de mis abuelos fuimos testigos de cómo ellos hacían su tradición. La sangre de los danzantes yo llevo en mis venas, porque esto me identifica como pujilense. El desfile culminó con la apertura tradicional de los jardines y los 90 castillos. La gente ingresa a tratar de adueñarse de algo. Los jóvenes demuestran sus habilidades para escalar. Algo emoción de coger algo. Hasta ahorita 2 años he venido y casi nadie mucho. Propios y extraños disfrutaron de esta peculiar manifestación cultural llena de tradición. La primera vez cuando yo veo ese tipo de fiesta. Es muy coloroso, muy amable, súper. Los bailes, todo es perfecto. Para nosotros muy interesantes. Así culmina una edición más de las octavas del Corpus Christi en Pujilí. Se acabó el tiempo de las noticias, amigos, pero mañana nos pueden acompañar en nuestro segmento de entrevistas. Va a estar con nosotros Diana Jacome, asesora presidencial, para hablar sobre las acciones de gobierno, y también el constitucionalista Emilio Suárez, con quien conversaremos sobre la licencia o no que debe solicitar el primer mandatario para la campaña electoral. Ahora ya viene hora 25, que descanse.